Está conmigo ya charlando con mi amigo Jesús Gaona. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me agarraste en la intensidad. ¿Qué onda con todo ese polémica? Ya no vamos a hablar de la polémica. ¿Sabes lo que sí Salseo, quiero? dirían los youtubers. Es que porque he estado hablando desde ayer y voy a hablar hoy, hablé y vamos a hablar el jueves y el viernes y todas las semanas, por lo menos vamos a dedicarle un día a la semana de las siguientes, a hablar de todo el proceso histórico con cifras, con datos de lo que significó el salinismo neoliberal desde Salinas hasta Peña Nieto. Porque es muy interesante, ¿eh? Eso, con Peña Nieto llega ahí, ya cuando lleguemos a Peña Nieto les voy a decir, porque con Peña Nieto hay un quiebre entre el salinismo y lo que se pensaba instaurar, que era el peñismo, que era una obra de Luis Videgaray. Ya tenía otros objetivos. Está muy interesante cómo fue mutando. ¿Ya hablaste de la ciencia, de la UNAM también? No, bueno, eso tendremos que hablarlo porque no hemos llegado a la parte cultural y científica, que como tú sabes también se entregó, ¿no? También ahí se infectó con el neoliberalismo salinista. Y lo que le decía yo a los resentidos y a las resentidas es que está tan en juego el país de nuevo en 2024 y que los procesos de transformación son cíclicos. No ganas y el país para el poder popular por eternamente. Claro, ¿no? claro. O sea, tan cíclico como cada 6 años, señores. O sea, así se los pongo, o antes. Porque además ya tenemos la herramienta de la revocación o la antidemocrática de tirar a un presidente un golpe de Estado. Es lo que te iba a decir, en México no lo vimos, el proceso debió haber iniciado desde 2006, cuando robaron la presidencia, pero en América Latina tienen larga experiencia en estos... Hay una historia que ya nos ayudaría, Brasil, ¿no? En Bolivia, ahorita en Argentina, donde estos ciclos se cierran y se abren, y más bien en algunos momentos es hasta un péndulo, porque de la izquierda regresa a la ultraderecha y luego regresa a la izquierda, como ha ocurrido en varios países. O luego regresa a la izquierda, pero esa izquierda se vuelve medio derecha, que ya le ha pasado a Ecuador, por ejemplo. A Bolivia. A Bolivia, ¿no? Tenemos mucho trabajo para detenernos, tenemos mucho trabajo para detenernos en cositas tan insignificantes. Sí. Aunque sí es importante que estemos unidos porque esto es lo que está en juego. Jesús, ¿qué tema nos traes el día de hoy? Es un temazo ¿eh? Sí. Es un temazo con respecto a los chapitos. Los chapitos. ¿Quiénes son los chapitos? Los chapitos empezó como una célula más organizada del Cártel de Sinaloa o Cártel del Pacífico, y hace una semana la Casa Blanca los declara el enemigo público en la guerra contra el fentanilo. En resumen, piden ofrecen $10 millones. Ya le van subiendo, ¿verdad? Sí, le van subiendo, por la cabeza de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. O sea, los chapitos son los hijos. Son los hijos. De ese Chapo que, pues, también fue muy consentido por Estados Unidos, ¿no? Claro. En algún momento. Encuentran ahora como que están focalizado ahora qué enemigos encontramos para tener algo visual, y ahora son los chapitos. Precisamente quería iniciar diciendo que la Casa Blanca declara a ellos, a los chapitos, a esta célula del Cártel de Sinaloa, como el enemigo público número 1 por la lucha contra el fentanilo. Porque son los, según la Casa Blanca, distribuidores digamos más, que introducen más droga, fentanilo, a Estados Unidos. Pero me gustaría iniciar soltando netas. A ver. Para empezar, si la Casa Blanca, como lo declaró formalmente en una conferencia de prensa, desea combatir al Cártel del Pacífico, Cártel Sinaloa, del que son integrantes los chapitos, no va directamente por el responsable número 1, que es el Mayo Zambada, va por los chapitos. Que quien conocerá del tema son algo así como una célula como los Damaso, ¿no? El LIC y el mini LIC, que ahorita ya están presos y en Estados Unidos y que ayudaron en el enjuiciamiento del Chapo de condena perpetua, porque prácticamente primero Estados Unidos hackeó el celular del licenciado Damaso, así le conocían, y gracias a eso recordará la audiencia que fue detenido en Marina Nacional, aquí en la Ciudad de México, con el gobierno de Mancera, y se lo llevaron, y es uno de los personajes claves para llegar a Joaquín el Chapo Guzmán, que el gobierno de Peña Nieto primero lo arresta, lo deja ir, recordemos ese famoso episodio del túnel,
y al final por las presiones diplomáticas como las actuales y presiones de seguridad, pero con un gobierno tan frágil como el de Peña, se llevan al Chapo. Ahora sus hijos son objeto, esta es la segunda neta que quería soltar aquí, son objeto de una nueva, son protagonistas de la nueva guerra contra el narcotráfico que le quiere imponer Estados Unidos a México. Hemos pasado de la marihuana al fentanilo, hemos pasado del cártel de Guadalajara y de Caro Quintero y estas viejas figuras del narco a los chapitos, los juniors, los narco juniors, porque en realidad lo que estamos viendo son narco juniors que se encargan del negocio familiar. Además, hasta su actuación es muy de junior, ¿no? Muy alejada tal vez a lo que era el propio Chapo, ¿no? ¿A ellos sí les gusta estarse exhibiendo en sus carros, en sus camionetas, o son más recatados? Pues hasta se exhiben en TikTok, podría darte una idea. Exigen sus lujos, exigen sus parejas, exigen sus animales, sus mascotas, porque los llaman mascotas a estos animales de zoológico, exhiben sus mansiones, y son básicamente narco juniors, pero le agrego a este caldo, más bien la Casa Blanca le agrega este caldo de cultivo de la nueva guerra que le quieren imponer a México, China. Quieren involucrar a China con los cárteles del narcotráfico, que son los proveedores, ¿no?, para la producción del fentanilo y de la materia prima, básicamente. Ahí te quiero hacer una pregunta, Jesús. El presidente Andrés Manuel introduce el tema de China. Lo hace de una forma magistral para también hacer responsable a esas potencias, ¿no? A la potencia productora y a la potencia consumidora. Exacto. De que, a ver, ustedes arréglense de ustedes y nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, pero sin que ustedes controlen esa parte. O sea, el presidente de manera estratégica fue metiendo a China en esta discusión, digamos. Al referirme en la nueva guerra contra el narco, quiero decir, como el nuevo libro de Osvaldo Zavala, que se llama La guerra en las palabras, que significa el narcotráfico en México, está siendo impulsada desde luego por la agenda norteamericana y sus intereses que desafortunadamente para ellos están en detrimento en muchos países, su influencia, y quieren imponer para nosotros, increíblemente, que nosotros somos los responsables del consumo de ellos. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador se aleja del conflicto, dice, no somos México, somos sus aliados, somos sus amigos, no somos nosotros, ustedes dos son los que deberían de hablar. Y con esta triangulación, la diplomacia mexicana lanza una vez más, como lo dijo también durante la ceremonia de aniversario en Veracruz, de la resistencia allá, donde dijo, no queremos su ayuda, nosotros podemos solos contra el narcotráfico. Entonces manda dos señales: si quieren combatir al fentanilo, que es uno de los ingredientes de esta guerra de las palabras, de esta nueva guerra, pues háblenlo con China. Y si quieren cooperación en materia de seguridad contra los cárteles, no lo necesitamos. Son dos mensajes que lanza el gobierno mexicano, y ahí también interviene China, que con la diplomacia muy, muy severa, por cierto, fueron muy, muy severos los mensajes que lanzaron desde allá, aseguran, nosotros no tenemos nada que ver con los cárteles de la droga, nosotros no somos introductores de droga en Estados Unidos. Pero le dan razón a Estados Unidos. Ajá, le responde, y Estados Unidos, dice China, debe responsabilizarse del consumo de su población de esta droga. Entonces, en una clara movimiento geopolítico, esta nueva imposición de la guerra contra el narcotráfico está causando, por ejemplo, que los chapitos sean los protagonistas. Sin los chapitos, por eso ponía el Mayo Zambada al principio, sin los chapitos se cae por un lado la narrativa de combatimos el fentanilo. En realidad solo son un pretexto. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué tanto es verdad o no que los chapitos son los responsables del consumo de esta sustancia en Estados Unidos? Son responsables, son narcotraficantes, se dedican a la... Trafican, ¿no? Sí, trafican, pero no son los protagonistas de esta historia. Eso es lo importante. Los quieren poner en el centro para empezar, quitar toda responsabilidad que hay en Estados Unidos, por ejemplo, de los narcotraficantes de Estados Unidos. Se ha insistido mucho en esto. No se hablan de ellos, no. Ni siquiera sabemos quiénes son. Por alguna razón, Iván Archibaldo le abre la bocota o prepara la inyección a los jóvenes de Estados Unidos, por alguna razón, eso es lo que nos está diciendo la Casa Blanca. Y desde Sinaloa, porque no están en Estados Unidos,
por alguna razón o algún medio pueden controlar el consumo poder extrahumano. Y con sus facultades de narcotraficantes pueden controlar cómo se distribuye en Estados Unidos. Eso es imposible. Y es ahí también increíble y también creo que inteligente de parte del Gabinete de Seguridad de México que ponga acento en las agencias de seguridad, porque aquí está otro ingrediente de esta historia, de los chapitos. Las agencias norteamericanas, en Estados Unidos, particularmente la DEA, la Agencia Antidrogas, y la CIA, no combatían a los narcotraficantes. Parecía que trabajaban con ellos. De hecho, como parte de estas historias que la propaganda norteamericana prepara para que se lo coma la población sin criticar estas historias, soltaron, así como se le voy a decir, la siguiente historia. 3 agentes de la DEA infiltraron al cártel de los Chapitos al más alto nivel, con lo cual están reconociendo que eran sus amigos, ¿no? Y tomaron fotografías de sus escoltas, y ahí ves a los hombres súper armados, y tomaron fotografías de sus mascotas, de sus zoológicos, y pudieron revelar con su infiltración los negocios y las rutas que sigue el fentanilo en los, digamos, en los ranchos de ellos hasta la frontera norteamericana. Desafortunadamente para esos malos relatos para Telemundo y esta gente que todavía le cree esos Univisión, esas cadenas norteamericanas de noticias amarillistas, desafortunadamente lo que están reconociendo es que la CIA estaba trabajando. Y no es especulación mía. El director de la CIA en México fue despedido hace 2 años. Es una noticia que salió así como con pena, ¿no? Así como de, ups, no la publicamos mucho, porque estuvo de vacaciones, búsquelo usted ahorita, en Florida, con los abogados de narcotraficantes mexicanos, y lo reconoce el gobierno de Estados Unidos. Lo reconoció. El embajador Ken Salazar dio unas declaraciones diciendo que para mejorar la cooperación en materia de seguridad tuvo que cambiarse. No reconoció, digamos, las actividades ilegales que presuntamente estaba cometiendo este señor, pero reconoció que fue despedido por los vínculos extraños que tenía con abogados de narcotraficantes en fiestas en Florida. Es increíble, parece que están trabajando para ellos. Y por ello mismo creo que la defensa que hace el presidente de la soberanía nacional, de decir no necesitamos su ayuda, es esencial, y también es un mensaje pues para mí me parece de tranquilidad, de que estas agencias no van a volver a operar aquí, y de que esa guerra que nos quieren imponer de nuevo ahora con el fentanilo no va a tener éxito. Tú dijiste una cosa que me parece importante, y sobre eso quiero que vayamos para el final de esta charla, que es el hecho de Estados Unidos quiere que continúe esta guerra, esta nueva guerra, pero la realidad es que para Estados Unidos, pues nunca ha terminado la guerra en México. O sea, ellos han querido que se quede permanentemente la guerra. Algo que el presidente ha dicho, la guerra se termina. No estamos en una lucha en contra del narcotráfico, ¿no? Estamos en un proceso de pacificación, y en ese proceso de pacificación necesitamos atender las necesidades del pueblo, necesidades y las aspiraciones, los sueños truncados de muchos millones de jóvenes, pero no va nunca en función de la lógica de guerra de Estados Unidos. No. Estados Unidos no quiere que la guerra nos deje jamás. O sea, eso hay que decirlo. A Estados Unidos le conviene que un país México siga estando en guerra por el resto de su existencia. Esa es la verdad. ¿Cómo ves esa parte? Es cierto. Me decía recientemente alguien que trabajaba con Julio Scherer, don Julio Scherer, el director de proceso, que a él le gustaba explicar la guerra de narcotráfico de Calderón como una guerra civil. Él decía, esto es una guerra civil, y yo concuerdo con ese análisis, porque, decía Scherer, es una guerra civil que responde a los intereses más antimexicanos que te puedas imaginar. Uno podría especular al respecto a quién se refería don Julio, pero pues yo podría decir lo siguiente: a la Casa Blanca le conviene tener una frontera en medio de América Latina que pueda controlar. De hecho, Contralínea, se lo recomiendo el reportaje, Nancy Flores reveló hace ya tiempo, unos años, el plan 2030 de seguridad para México, donde se hablaba de, entre otras cosas, presidentes mexicoamericanos que iban a responder ya no a la soberanía nacional, al voto mexicano, sino a los intereses de Norteamérica. Querían, en pocas palabras, que fuéramos un protectorado en ese plan de seguridad del Calderonato que
de alguna forma lo llevaron en materia de seguridad, Sí, se apropiaron de la Marina. Sí lo hicieron, sí. Se apropiaron de la Marina y quisieron apropiarse de la Sedena. Y bueno, y siempre tuvieron a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Hacienda, La gobernación. algunos gobernadores, algunos partidos políticos, algunos presidentes. De alguna forma, la estructura burocrática respondía a grandes intereses de la Casa Blanca, ni siquiera del pueblo norteamericano, de la Casa Blanca y del titular en cuestión. Es por ello que creo que lo que señalas es acertado, la posibilidad de que la seguridad sea el flanco débil para que entren muchos intereses al país, que no son los nuestros, que no son los del gobierno en turno, que no son los que mucha gente votó en 2018, es latente, es latente. Sí. Y no, tampoco es extraño que, por ejemplo, el camino de los opositores sea también transitar hacia allá. Te pongo un ejemplo. Ahora que está en cuestión la designación de los comisionados del INAI, como lo hizo en su momento Marquito Cortés, como lo hizo Jesús Zambrano, como lo hizo en su momento Lorenzo Córdoba, como lo hizo Guaidó, por ejemplo, en Venezuela. Ahora Blanca Lilia, la presidenta comisionada, anuncia que va a ir a visitar al célebre secretario general de la OEA, Luis Almagro. Desde luego, tiene todo el derecho de hacerlo, pero con toda la intención de que los intereses de un organismo internacional que para nada está en línea con lo que la mayoría de los mexicanos queremos, intervenga. Sabemos que no, su poder de influencia afortunadamente no es mayor, pero te habla, ¿no? Que todos recorren el mismo camino. Incluso cuando se reveló en el New York Times que Mario Amparo Casar, Lorenzo Córdoba fueron a visitar al embajador Ken Salazar y él los bateó, te habla de esos caminos. La fueron a visitar para que intervinieran. Para que intervinieran, te hablan de esos caminos, de gente que no ve extraño que mexicoamericanos que en un protectorado gobiernen este país, ¿no? ¿Cuál va a ser la única forma en la que Estados Unidos, si continúa la transformación, vuelvo que es cíclico, no que hayamos ganado definitivamente, ganamos por un lapso de tiempo, y hay que cuidar que sigamos teniendo el control de eso, pero ¿cuál va a ser la única forma en la que Estados Unidos va a seguir involucrándose en nuestro país en que en México no haya paz? La seguridad. Va a ser la seguridad definitivamente. A Estados Unidos, cuando usted escucha a los embajadores estadounidenses, a los secretarios de Estado de Estados Unidos, al propio presidente, quien sea, demócrata o republicano, hablar de que lo que importa es la seguridad de nuestros pueblos, no. A ellos jamás les va a convenir que México sea pacífico, porque la única forma en la que pueden entrar y en la que pueden negociar, en la que pueden controlar, es a través de que México siga siendo un caos. De hecho, la novedad, esa es la única forma. La novedad ahora de lo que estamos viendo es que si en 2016, cuando gana Trump la presidencia, mete a México de la peor forma como el tema de la campaña electoral en Estados Unidos, y los demócratas se cuatrapean porque no saben cómo lidiar con ello más que por los canales diplomáticos. Recordemos que Roberta Jacobson, entonces embajadora, odiaba a Trump, sí, y no le dio mayor atención a sus declaraciones, siempre fue muy diplomática y no pudo leer, no pudo anticipar ni siquiera con un análisis sesudo que iba a ganar Trump, entonces no le dio mayor importancia. Pero ahora, 2023, a punto de pues, iniciar una nueva campaña rumbo a 2024, se nota el deseo y sobre todo el acuerdo que en ese momento no existía entre demócratas y republicanos para que México vuelva a ser el tema de la elección, con un acuerdo de ambos partidos, que de nuevo en 2016 no existía, y de nuevo también con el tema de seguridad, pero con un guión que ellos mismos, Joe Biden, la Casa Blanca, sus asesores en seguridad, planearon, que es muy bonito: los chapitos, el fentanilo, el narco, un espantapájaros de la seguridad y la inseguridad de la violencia. Como dato, por ejemplo, le puedo decir que en la narrativa de este cuento que se inventó la Casa Blanca, agregan cosas como que dan a comer a sus leones y tigres los cuerpos de sus enemigos, y se llenan de sangre y hacen orgías satánicas. Sí. Estos relatos, sí, para espantar al pueblo norteamericano y volver a meter a México, ahora de nuevo, insisto, con
demócratas y republicanos, a pesar de enfrentarse con un relato en el que están de acuerdo, para utilizarnos. Yo creo que la negativa de la diplomacia mexicana a este relato, saliéndose, digamos, marrulleramente, metiendo a China, dándole la mano a Canadá y a Estados Unidos en el vamos a hacer un frente contra el fentanilo por un lado, pero no queremos que las armas entren, no aceptando muchas de sus narrativas. Es el modo correcto de combatir esto, porque no se van a cansar. Parece que la clase política norteamericana está de acuerdo en que nosotros seamos de nuevo el tema de su elección presidencial. Sí, claro, conviene a las cuestiones, a los intereses económicos, porque hay que decirlo, pues la droga es una industria. Claro, sí, y es una industria latente y poderosa en Estados Unidos. Claro. No solamente en México es una industria, también en Estados Unidos. Es que no podría ser una industria solo en México y en Estados Unidos no. Exacto. ¿No? Y entonces, que no tuviera jefes. ¿Cuándo vuelves a tomar como país, como responsable de tantas cosas, la responsabilidad sincera de decirle a tu pueblo, yo soy responsable de esto? Y esto se resuelve aquí, ¿no? En Estados Unidos. Y tenemos cosas que no estamos haciendo que podrían resolverse porque no lo queremos hacer aquí, porque además sería una aceptación de su política de seguridad de todo el tiempo. Claro. Y no solo en cuestiones de seguridad, porque hay que recordarle a nuestra audiencia, aquí es la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Que se utiliza en varias regiones de América Latina. En el mundo es la guerra contra el terrorismo. Pero en esencia es lo mismo, la forma en la que Estados Unidos se involucra en las naciones y se involucra para defender sus propios intereses, pero jamás van a aceptar que ellos tienen un problema y que no lo han querido combatir, porque ellos tampoco han hecho mucho en el lado económico. No. Ellos tampoco han hecho mucho en el lado de la distribución, cuando se sabe que las personas que son los traficantes no son ni latinos, son gringos, ¿no? Claro. Entonces, si eres un gringo que estás haciendo eso, tú tienes que saber quién te lo da, cómo te lo da, toda esa estructura económica, por un lado. Y te faltó las armas. Y hay una cosa más, un ingrediente más explosivo que funciona para esta narrativa de la Casa Blanca, que es la migración. No lo han querido en este gran argumento difundir demasiado, pero ya es algo que escuchas en los noticieros de Fox News, de la ultraderecha norteamericana, de los supremacistas, de los trumpistas, pero aseguran que también el problema de los chapitos, del fentanilo, de la violencia, etcétera, está involucrado con la migración ilegal hacia Estados Unidos, porque los migrantes traen pastillas de fentanilo dentro de ellos. Eso es una gran mentira, no hay evidencia que respalde tal afirmación, pero si usted en este momento enciende Fox News, eso es lo que están diciendo ahorita. Debemos acabar con los chapitos por el fentanilo y también con los migrantes, porque esos nos traen la droga acá. Es un relato de espantapájaros que le está funcionando ahorita a los políticos de ella, a la élite política de ella. Tremendo estos datos y este tema que me parece que es bien interesante traerlo, y es muy coyuntural, además que yo creo que va a seguir dando de qué hablar. Sí. ¿Tienes alguna recomendación? Sí, claro, les recomiendo El infierno de Luis Estrada. Nada más quiere provocar. Bueno, oiga, el tiempo ya se nos terminó. Gracias, Jesús. Gracias. Nos vemos el miércoles.